Shalom Alejen, hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio del Rincón de la Palabra. Estamos aprendiendo sobre los espíritus que atacan a la iglesia actualmente. Dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este tiempo se ha desatado un ataque fuerte del enemigo para desviar, debilitar y confundir al pueblo de Dios. Los mismos espíritus que atacaron en el pasado han regresado y esta vez con más fuerza y estrategias renovadas y más agresivas. Entonces, ¿qué debemos hacer y cómo debemos evitar al espíritu de apostasía? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos ido aprendiendo, porque todos los cristianos debemos examinar qué tipo de fe poseemos y ver que sea una fe verdadera, sólida en Yahshua HaMashiach, o somos simplemente religiosos con una fe falsa. Es posible saber qué somos y cómo a través de la palabra. También en Proverbios 20:27 nos dice, lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Nos dice que Dios puso en nosotros un espíritu para saber discernir en nuestros corazones. En 2 Corintios 13:5, Pablo nos exhorta diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Yahshua HaMashiach está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí él es muy claro, diciendo que nuestra propia autoevaluación de nuestra fe nos va a decir a través del Ruach HaKodesh si estamos en Cristo o no, o creemos estarlo. Somos unos hipócritas en la fe. De acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo entonces en la Biblia, la apostasía es el acto de abandonar o renunciar a la verdad de Dios y alejarnos de Él y de sus enseñanzas. Por eso se considera un pecado grave porque implica rechazar la verdad y la salvación ofrecida por Dios a través de su Hijo, en vista como una, es vista como una traición a la fe y a Dios. Por eso la gravedad de la apostasía en la Biblia se relaciona con el hecho de que implica una renuncia voluntaria a la verdad y a la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo. La describe como un acto de rebelión contra Dios y una traición a la fe que puede tener consecuencias eternas. En el Antiguo Testamento, recordemos que la apostasía era castigada con la muerte, y en el Nuevo Testamento se describe como una situación en la que es imposible restaurar a una persona arrepentida nuevamente a la verdad. Eso está en Hebreos 4, del 6 al 4. Y esto no porque sea como la regla, sino que ya una persona, cuando ha negado la verdad de Dios, es muy difícil que vaya a pensar de una manera diferente. Entonces la apostasía se considera un pecado grave porque significa rechazar a la verdad y la gracia de Dios y alejarnos de su amor y perdón. Las personas que apostatan no tienen idea de lo terrible de su futuro eterno. La Biblia es clara en cuanto a lo que sucede con aquellos que renuncian a la verdad. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla de aquellos que lo niegan delante de los hombres y les dice que Él también los negará delante de su Padre en el cielo. Mateo 10:33 nos dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en segunda de Timoteo 2:12 nos dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. El apóstol Pablo explica que si perseveramos en nuestra fe en Cristo, también reinaremos con Él. Pero si lo negamos, también Él nos negará. Aunque la Biblia habla claramente sobre las consecuencias de la apostasía, también es importante destacar que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. En primera de Juan 1:9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, si alguien ha renunciado a la verdad, todavía hay esperanza de salvación si se arrepiente y regresa a Dios. Retornar a la verdad es posible,
después de haber apostatado, dado que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. Recordemos el ejemplo en Lucas 15, 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Jesús cuenta la historia de un hijo que se aleja de su padre y gasta toda su herencia en una vida de pecado y disolución. Después de haber tocado fondo y darse cuenta de su error, el hijo decide regresar a su padre, quien lo recibe con abrazos abiertos y celebra su regreso. También podemos encontrar en 2 de Pedro 3:9 que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tanto, si alguien ha apostatado de su fe, todavía hay esperanza de que pueda volver a Dios arrepintiéndose sinceramente y pidiendo su perdón. Dios está siempre dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten y buscan su voluntad. Pero como decían nuestros abuelos, no le jale el rabo a la ternera. No sabemos si podemos salir de una situación así o si nos dará tiempo. Entonces, hermano, ¿cómo evitamos al espíritu de la apostasía? Primero hay que conocer y estudiar la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía para la vida y la fe en Cristo, y es importante estudiarla y meditar en ella regularmente para fortalecer nuestra relación con Dios y tener una comprensión más profunda de su voluntad para nosotros. Debemos orar y buscar la presencia de Dios. La oración es una forma de comunicación con Dios y es importante para mantener una relación cercana con Él. Es importante orar regularmente para buscar la presencia de Dios en nuestras vidas y pedirle que nos guíe y nos ayude a permanecer fieles a Él. Debemos de participar en la comunidad de creyentes. La iglesia es la comunidad de creyentes que nos ayuda a crecer en nuestra fe y nos proporciona apoyo y ánimo. Es importante participar en la comunidad de creyentes, asistiendo a la iglesia regularmente y participando en actividades de la iglesia. Debemos evitar las influencias negativas. El mundo está lleno de influencias negativas que pueden alejarnos de Dios. Es importante evitar las influencias negativas como el pecado, la inmoralidad, las drogas, el alcohol y rodearnos de personas que nos apoyen en nuestra fe y nos ayuden a crecer en ellas. Debemos mantener una relación personal con Dios. Finalmente, es importante mantener una relación personal con Dios. Esto significa dedicar tiempo para hablar con Él, escuchar su voz, buscar su voluntad y obedecer sus mandamientos. Mantener una relación personal con Dios nos ayuda a evitar la apostasía y a crecer en nuestra fe en Él. ¿Y cómo podemos ayudar a los hermanos que han caído en la apostasía? Bueno, orar. Primero y ante todo, debemos orar por esa persona, pedirle a Dios que le dé fortaleza, sabiduría y discernimiento para que pueda superar sus dudas y tentaciones. Escuchar. A veces a lo que las personas que luchan contra la apostasía necesitan más que nada es alguien que las escuche. Asegúrate de estar allí para esa persona y escuchar atentamente sus preocupaciones y dudas. Enseñar la verdad. Esto ayuda a las personas a comprender la verdad bíblica y las enseñanzas cristianas sólidas. Puedes compartir tus propias experiencias y conocimientos bíblicos para fortalecer su fe. Esto, enseñar la palabra, no es imponerla, no es decir a otra persona que esté equivocada ni que se salió de la misma, sino simplemente es llevarlo a la verdad de Cristo y que sea Él que se encargue de darle el discernimiento. Apoyar. Brindar apoyo emocional y práctico. Si esa persona está luchando con una situación difícil en su vida, hay que ofrecerle ayuda y ánimo. Ayudar en la búsqueda. Si esa persona está buscando respuestas a sus preguntas, hay que ayudarla a encontrar recursos útiles como libros, estudios bíblicos y otros recursos que le puedan ayudar a fortalecer su fe. Hay que ser pacientes y compasivos. La persona que lucha contra la apostasía puede estar pasando por un momento muy difícil en su vida. Hay que ser pacientes y compasivos, escuchar sus preocupaciones y respetar sus sentimientos. Enseñar la verdad. Los líderes de la iglesia deben enseñar la verdad bíblica y las enseñanzas cristianas sólidas. Deben
predicar la palabra de Dios y explicar sus significados, ayudando a su congregación a comprender y aplicar los principios de la fe cristiana en sus vidas. Proteger la congregación. Los líderes de la iglesia deben proteger a su congregación de enseñanzas falsas y engañosas que puedan llevar a la apostasía. Deben ser vigilantes y estar atentos a las influencias externas que puedan amenazar a la fe de su congregación. Guiar y aconsejar. Los líderes de la iglesia deben guiar y aconsejar a su congregación en cuestiones espirituales y morales. Deben estar disponibles para escuchar y aconsejar a aquellos que estén luchando con la duda o la tentación de la apostasía. Orar y buscar la guía de Dios. Los líderes de la iglesia deben orar y buscar la guía de Dios en todo lo que hacen. Deben buscar la sabiduría divina para guiar a su congregación a través de los desafíos y tentaciones que enfrentan. Realmente, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el arrepentimiento y la apostasía? Bueno, la Biblia nos enseña que el arrepentimiento es fundamental en la vida del creyente y es necesario para evitar la apostasía. El arrepentimiento implica reconocer el pecado y volverse hacia Dios en busca de perdón y restauración. La apostasía, por otro lado, es un rechazo voluntario y persistente de la fe en Dios y en su palabra. Segunda de Pedro 3:9 se nos dice que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En Hechos 3:19, Pedro anima a la gente a arrepentirse y volverse a Dios para que puedan ser perdonados de sus pecados. Y también en 1 Juan 1:9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Pero por otro lado, la Biblia nos advierte sobre el peligro de la apostasía en Hebreos 3:12-13, donde se nos dice que debemos tener cuidado de no endurecer nuestros corazones en la incredulidad y alejarnos del Dios vivo. También en 1 Timoteo 4:1 se nos advierte que si algunos se apartarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es la gran apostasía mencionada entonces en la Biblia? La gran apostasía es un término que se menciona en la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:3, que se refiere a un evento futuro en el que un gran número de personas en el mundo se alejará de la fe cristiana. Se asocia con la aparición del hombre de pecado o hijo de perdición, que se opone y exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración. Aunque hay diversas interpretaciones sobre la naturaleza exacta de la gran apostasía y el hombre de pecado, muchos creen que se refiere a un periodo de tiempo en el futuro cuando se producirá un gran alejamiento de la fe y se manifestará una gran oposición al cristianismo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué papel va a jugar el Espíritu Santo en la prevención de la apostasía? Bueno, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, tiene un papel vital en la prevención de la apostasía en la vida del creyente. En primer lugar, el Ruach HaKodesh nos da la capacidad de entender y aceptar la verdad de la palabra de Dios y nos da la fortaleza para resistir las mentiras y las tentaciones del enemigo. En Juan 16:13, Yahshua HaMashiach dijo que el Ruach HaKodesh nos guía a toda verdad, y lo que significa que nos ayuda a comprender las enseñanzas de la Biblia y aplicarlas en nuestra vida diaria. A través del Ruach HaKodesh nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe a través de la oración y la comunión con Dios. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué orar y nos da la fuerza y la sabiduría que necesitamos para superar los desafíos y las tentaciones que se presentan en nuestras vidas. Por último, el Ruach HaKodesh nos da el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol. Estos frutos del Espíritu ayudan a vivir una vida piadosa y a evitar apostasía, ya que nos mantienen centrados en Dios y nos ayudan a resistir las tentaciones y las presiones del mundo. ¿Cómo se puede crecer en fe y evitar la apostasía? Para crecer en la fe y evitar la apostasía es importante tener una relación constante y cercana con Dios. Esto se logra mediante la oración, la lectura y el estudio de la Biblia, la asistencia regular a la iglesia y la comunión con otros creyentes. También es importante evitar la
complacencia espiritual y estar alerta ante las tentaciones y las falsas enseñanzas. La Biblia nos exhorta a ser diligentes en nuestra fe y a poner en práctica lo que hemos aprendido de ella. Eso lo vemos en 2 Pedro 1, de 5 al 10. Además es importante tener una actitud humilde y estar dispuestos a pedir ayuda y consejo cuando sea necesario, como está escrito en Proverbios 15:22. Para concluir, la apostasía puede comenzar con pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero con el tiempo, estas decisiones pueden acumularse y conducirnos por un camino peligroso. Podemos comenzar a justificar ciertos comportamientos que antes eran considerados pecaminosos o permitir que la cultura influya en nuestra fe en lugar de ser guiados por las escrituras. No olvidemos cómo fue helenizado el pueblo de Israel durante la época de los macabeos. La apostasía también puede manifestarse en la forma en cómo nos relacionamos con Dios. Podemos comenzar a perder la pasión por la oración y la lectura de la Biblia, o podemos dejar de congregarnos con otros creyentes. Podemos comenzar a confiar más en nosotros mismos y en nuestro propio entendimiento que en la guía del Espíritu Santo. No ignoremos las señales de advertencia, sino que reconozcamos los peligros de la apostasía y evitemos caer en ella. Recordemos siempre la advertencia de Hebreos 2:1. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha más cuidadosa atención a las cosas que hemos oído para que no seamos arrastrados a la deriva. En fin, hermanos, la apostasía es un peligro real para todos los creyentes. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas para evitarla y mantenernos firmes en nuestra fe. Al estudiar su palabra, orar y rodearnos de una comunidad de creyentes, podemos resistir la tentación y permanecer fieles a Dios. Recordemos siempre las palabras de Jesús en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Se te ama en el amor de Cristo.